Buenas tardes. Para Ediciones Universitarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para la Dirección General de Vinculación con el Medio, es un honor poder presentar en este nuevo contexto de pandemia un libro bastante importante de reciente publicación por parte de nuestra editorial, que se llama Let Misbehave, la naciente cultura de la clase media, del profesor Alejandro Osorio Estay. Este libro aborda todos los procesos de modernización y de la cultura de masa que se impuso en Chile en el periodo de 1919 a 1931. Toca un elemento bastante importante que dice relación con la forma en que la clase media debió enfrentar el contexto de la modernización que llegaba al país con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, y de qué manera, por ejemplo, el consumo masivo repercutió en esta clase media que estaba en cada día más ascenso y consolidación, y de qué forma el ideal americano del American Way of Life empezó también a percolar y a hacerse presente dentro de los ideales que abordaba la clase media. Este es un trabajo inteligente, reflexivo, muy bien pensado, que aporta una reflexión relevante para la discusión de esta materia en las ciencias sociales. Porque estudiar la clase media significa estudiar el presente, aun cuando se estudie una época anterior. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las preocupaciones del historiador, con las preocupaciones del presente que iluminan ese pasado y que buscan en ese pasado el origen, las interrelaciones, los factores que explican, las explicaciones causales de ese fenómeno. ¿Qué es lo que hace el autor en este precioso libro? Creo que una mirada más bien histórica es una mirada que nos permite darle complejidad y matices a este fenómeno. Y es por eso que recomiendo este libro. Y lo recomiendo por dos razones fundamentales. Primero, porque el enfoque que hace el autor, el enfoque que hace Alejandro en este texto para poder estudiar la clase media, y ahí el nombre del texto, ¿no es cierto?, es que es una mirada sociocultural del fenómeno estudiado, que lo hace distinto a otros análisis que se hacen respecto de la clase media. ¿Cuál es el rol que tiene la clase media chilena, ¿no es cierto?, en el desarrollo cultural de la década del 20 y posteriormente? Por lo tanto, es renovador. Es interesante este fenómeno, es interesante comprenderlo desde las prácticas culturales. Y eso es un aporte significativo de este libro, que yo los invito a leer. Estas prácticas culturales que están asociadas al consumo, como plantea el autor, vinculados, ¿no es cierto?, al American Way of Life, que generan, ¿no es cierto?, un potenciamiento del desarrollo de lo que llamamos la cultura urbana. Por último, creo que está lleno de ideas, imágenes, vivencias. El tratamiento de la cultura de masa es súper interesante, el trabajo con los medios de comunicación y la clase media. Es un libro ideal para público especializado y que está interesado en comprender e investigar sobre cómo fue la recepción de esa American Way of Life en Chile. También interesado en entender mejor la industria del consumo, de la entretención y cómo se dio el progreso urbano en nuestra ciudad, específicamente en Santiago de Chile. Pero también es un libro ideal para público general que está interesado en aprender y comprender un poco más esa interesante década del 20, los años 20. Partiendo de la noción de modernización social de Gino Germani, que se centra en las formas de consumo, de participación y de acceso a la cultura de esta naciente clase media, el libro es una interesante invitación a través de la fotografía y la imagen. Creo que el principal mérito y valor que tiene es que utiliza fuentes, publicaciones periódicas como la revista Sucesos, como la revista Zigzag, como la revista Corre y Vuela, que muestran esas flappers, que muestran esos avisos, esa adquisición de prácticas de consumo, de esas prácticas culturales que tanto definen a un segmento de la sociedad chilena en esta década. Yo lo recomiendo, es muy ameno, una lectura muy entretenida, de fácil comprensión
y creo que puede ayudar a muchos historiadores del siglo XX. Este libro se presenta como una monografía histórica que pretende abordar el concepto de clase media, ¿ya? Un concepto que es bastante utilizado y discutido hoy en día, sobre todo en el ámbito político, ¿ya? Pero que no obstante es un concepto bastante difuso, ¿ya? Cuyos límites son complejos de establecer, ¿ya? Por ende es difícil señalar quiénes están dentro de clase media, quiénes están fuera de esta clase media, ¿ya? En este mismo sentido, este libro no pretende ser una definición o establecer una nueva definición de lo que es clase media, ¿ya? Sino lo que busca es realizar un acercamiento, ¿ya?, a los discursos y prácticas culturales de este sector, ¿ya? Principalmente en un periodo de inflexión sociocultural que es la década de 1920, ¿ya? Es un periodo donde llegaron nuevos discursos de modernización, irrumpe una cultura de masas de características norteamericanas y con ello la ampliación del consumo, ¿ya? Estos aspectos, ¿cómo son tratados dentro de este libro? ¿Ya? Principalmente en la materialización de estos distintos elementos, como por ejemplo las transformaciones urbanas, ¿ya? Un acercamiento a los nuevos medios de comunicación como es el cine mudo para la época, la masificación de la prensa, de las revistas, ¿ya? Y junto con ello también el fenómeno de la publicidad, que para este periodo también comienza a sufrir una masificación, ¿ya? Y apunta también el libro a generar una relación con cómo la clase media toma todos estos elementos, ¿ya?, para fortalecer, ¿ya?, esta idea de mantener el estatus o una idea aspiracional que es característica de este sector, ¿ya? El tratamiento que este libro hace de estos distintos elementos lo hace a través de un uso masivo de imágenes, ¿ya?, con la idea de darnos un mayor acercamiento y dotar de mayor vida a este periodo, ¿ya?, al hacernos una imagen visual de cómo eran las cosas en aquel tiempo, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que la década del 20 era una década de bastante movimiento, ¿ya?, de bastantes cambios, ¿ya? Por ejemplo, el cine mudo, la llegada de nuevos bailes, la llegada de nueva música como el jazz, Charleston, el chimi, ya, que encendieron la vida urbana de este periodo, ¿ya? Yo los invito a leer este libro, que es un libro que tiene una lectura bastante agradable, ¿ya?, y que nos invita a sumergirnos en esta década rebosante de cambios, ¿ya? Y nos invita a pensar cómo muchas de las prácticas que tenemos hoy en día surgieron en este periodo, ¿ya?, y fueron tomadas por la clase media, ¿ya? Muchas de estas prácticas bastante relacionadas con la idea de alcanzar un estatus, de tener una vida digna, pero también mantener cierto decoro, ¿ya?, en base al consumo, ¿ya? Entonces los dejo invitados cordialmente a leer este libro, ya que muchos de los elementos que están aquí están presentes hoy en día en nuestra sociedad. Muchas gracias.